Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy quiero meterme con un tema que sinceramente podría cambiar por completo nuestra forma de ver Two Blue Vortex, porque encaja demasiado bien con todo lo que está pasando alrededor de Boruto, de Momoshiki y del futuro del mundo Shinobi. Vamos a hablar sobre la posibilidad real de que Boruto podría comenzar a ver el futuro. Y ojo aquí, no estoy diciendo que esté confirmado. Lo que voy a explicar es una teoría que, si conectamos todas las piezas que ya tenemos, se vuelve demasiado coherente, demasiado fuerte y demasiado lógica como para ignorarla. Pero antes de llegar al punto central, tenemos que entender por qué Boruto le tiene miedo al karma, ya que al no usar el karma no estaría usando el poder de Momoshiki. Recordemos cómo terminó Boruto Next Generations. Boruto ya había aceptado su condición Otsutsuki, parecía controlar mejor a Momoshiki. Incluso vimos cómo lo silencia por completo. Un detalle que antes parecía imposible. Todo apuntaba a que venía una etapa donde Boruto usaría el karma con más confianza, como algo natural, e incluso parecía que Boruto estaba avanzando en usar las habilidades de Momoshiki, y nos damos con la sorpresa que en Two Blue Vortex, Momoshiki prácticamente está resignado, esperando el día en que Boruto muriera para desaparecer. Entonces, ¿por qué en Two Blue Vortex vemos a un Boruto tener complicaciones al usar el karma? Pues Boruto solo dejó de usar el karma por temor, y sobre todo porque quiere depender más de su poder, a pesar de que ya se confirmó que Boruto tiene el control, y Momoshiki no puede controlarlo por completo después de resucitar a Boruto. Miremos lo siguiente. La habilidad de Momoshiki para ver fragmentos del destino no es algo que se aprende, es una habilidad innata, parte natural de su esencia. Si Kawaki logró dominar todo el poder de Shiki, entonces es perfectamente posible, y hasta coherente que Boruto, al tener una esencia aún mayor luego de la resurrección, podría pronto manifestar la habilidad de ver el futuro de Momoshiki. A diferencia de Kashin Koji, que ve 10 posibles futuros, Momoshiki ve solo uno, el destino fijo, inevitable, el que sucederá si nada lo altera. Boruto podría comenzar a sacar provecho de esa habilidad. Ahora bien, si Boruto podría comenzar a manifestar la habilidad de ver el futuro, entonces tenemos que analizar algo muchísimo más grande: cómo cambiaría todo el tablero de batalla en Two Blue Vortex. Y créanme familia, si esto llega a pasar, estaríamos frente a uno de los recursos más peligrosos y al mismo tiempo más necesarios de toda la historia reciente del mundo Shinobi. Porque pensemos por un momento en el escenario actual. Tenemos a Mamushi moviéndose en las sombras, actuando con una precisión. Tenemos a Yura, una amenaza brutal, capaz de reaccionar a cualquier error de los protagonistas. Lo que hace tan peligrosa esta etapa de Two Blue Vortex no es solo el poder de los antagonistas, es el hecho de que Boruto y los demás están peleando contra el destino. Pero si Boruto pudiera ver el futuro, aunque sea un fragmento, una imagen, un instante, eso se convertiría en la clave estratégica que cambiaría absolutamente todo. Porque pensemos en lo que pasaría si Boruto empieza a tener estas visiones. Podría anticipar los movimientos de Mamushi, Yura o cualquier rival. Podría evitar emboscadas. Podría saber qué decisiones llevan a la muerte de un aliado. Podría reconocer el instante exacto en el que Yura entra en escena. Podría incluso detectar el momento en que un Shinju intenta devorar a alguien. Y esto es crucial. Si Kashin Koji llegara a caer, Boruto sería el único capaz de ver lo que viene. Y sí, esto no es una exageración. Koji está arriesgando todo manipulando destinos. Cada vez que interviene, se expone más. Y si Yura llegara a descubrirlo, o si Mamushi guiado por alguna intuición lo rastrea, o incluso peor, si Amado en algún punto decide activar un sistema de apagado como lo hizo con Delta, entonces Koji quedaría fuera del juego por completo. Boruto sería el último en pie con una habilidad capaz de anticipar la tragedia. Esa posibilidad abre una puerta narrativa gigantesca. Boruto se convertiría en el sucesor natural de Kashin Koji, pero con una vista más precisa, porque recordemos, Koji ve 10 direcciones posibles, pero Boruto podría ver una sola dirección, la más fija, la más inevitable. Esa visión única puede sonar inferior, pero en realidad es muchísimo más valiosa en combate. ¿Por qué? Porque Koji ve posibilidades, pero Boruto vería el camino que realmente importa, el camino que sí ocurre, el camino que nadie puede evitar, a menos que él mismo altere una pieza crítica en el momento preciso. Y aquí es donde entra lo interesante. Con esta habilidad, Boruto podría romper ciclos de muerte antes de que ocurran. Imaginen esta escena. Boruto tiene un destello,
una visión fugaz. Ve a Mamushi devorando a alguien clave. Ve a Yura apareciendo detrás de un aliado. Ve a Imawari en riesgo. Ve a Sarada en riesgo. Ve a Sumire en una trampa. Ve a un Shinju creciendo en un punto específico. Y en lugar de llegar tarde, Boruto estaría preparado. Es como tener un mapa secreto que solo él puede leer. Y esto vuelve la guerra muchísimo más interesante, porque el enemigo no podría anticiparlo. Yura perdería el factor sorpresa. Boruto podría tomar decisiones calculadas sin depender de Koji, y al mismo tiempo podría corregir los futuros que llevan a tragedias. Y sí, familia, esto incluso abre la puerta a que Boruto y Momoshiki colaboren de manera estratégica, no por confianza, sino por necesidad. Los dos viendo fragmentos del destino, los dos analizando lo inevitable, los dos intentando alterar ese único camino donde todo se destruye. Esta habilidad podría ser lo que cambie la balanza en la guerra, y también lo que convierta a Boruto en el objetivo principal de Yura. No sé cómo funcione esa habilidad, pero quizás tanto como Boruto y Momoshiki verán los mismos sucesos, o alguno no puede ver el destino del otro. Por eso, Momoshiki ayudó a Boruto antes de que reciba un ataque directo de Mitsuki. Ahora bien, si Boruto podría comenzar a ver fragmentos del futuro, hay algo que debemos entender con toda la seriedad del mundo: el precio mental y emocional que este poder podría traer, porque ver el futuro no es un privilegio, es una carga, es un tormento, es una responsabilidad que rompe a cualquiera. Y si esta habilidad realmente está despertando dentro de Boruto, entonces estamos ante una de las etapas más oscuras de su vida. Boruto y Momoshiki verán el mismo destino, o cada uno tendrá su propio fragmento. Podría ocurrir que ambos compartan las mismas visiones, pero también podría pasar, y esto es interesante, que ninguno pueda ver el futuro del otro. Eso explicaría por qué Momoshiki reaccionó tan rápido para advertir a Boruto del ataque de Mitsuki. Si Momoshiki no pudiera ver los destinos que involucran directamente a Boruto, y Boruto tampoco pudiera ver los que involucran directamente a Momoshiki, entonces ambos serían piezas incompletas de un rompecabezas que solo se puede entender colaborando. Es decir, dos miradas distintas del mismo destino, que solo juntas revelan la verdad. Y esto genera una tensión increíble, porque imagina a Boruto recibiendo visiones incompletas, confusas, dolorosas, y Momoshiki completándolas con pedazos que él mismo ve por su naturaleza. Otsutsuki no sería alianza, sería supervivencia mutua, una cooperación peligrosa donde ninguno confía en el otro, pero los dos dependen del otro para evitar el peor escenario. Pero bueno, en este caso, Boruto y Momoshiki podrán ver el mismo futuro, pero no sabemos aún si Boruto puede ver su propio destino. Pienso que no, ya que Momoshiki hubiera visto su destino y hubiese evitado ser derrotado por Boruto. El despertar de esta habilidad convertiría a Boruto en la pieza más peligrosa del tablero, y eso explicaría también algo que muchos fans no comprenden del primer capítulo de la serie: la destrucción total de Konoha. Boruto parado en las ruinas, Kawaki delante de él, los dos sabiendo que ese momento era inevitable. Ahora imaginen esto con la teoría que estamos construyendo. Boruto, si logra ver el futuro de Konoha, buscaría evitar que ocurra lo peor, pero seguramente esa habilidad de ver el futuro también podría tener límites, ya que si no tuviese límites, Boruto sería invencible. Pero claro, pienso que todo depende de la cooperación entre Momoshiki y Boruto. Igual con ver parte del fragmento del futuro sería muy fundamental para Boruto, porque podría anticiparse a eventos no deseados. Gracias a todos los que reaccionan en este video. ¿Qué piensas al respecto del tema?